Comenzamos, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos. Y bueno, nuevamente nos encontramos en estas reuniones tan luminosas de exégesis del Sagrado Corán que tenemos semanalmente, alhamdulillah, con el Instituto Salam, con Darul Qur'an, y que son, alhamdulillah, para entender mejor el Sagrado Corán, los significados, el por qué descendieron las aleyas, qué nos quiere decir Dios en cada una de sus aleyas. Entonces, alhamdulillah, tenemos estas herramientas, tenemos el estudio de tantos sabios que han dedicado toda su vida a la interpretación del Sagrado Corán, al estudio de los hadices, al estudio del idioma árabe, para que hoy nosotros podamos entender un poco mejor y qué es lo que Dios nos legó con el Sagrado Corán y con Ahlul Bayt, por supuesto que ellos mismos también fueron los encargados de explicar las aleyas del Sagrado Corán. Y hoy vamos a comenzar con la sura número 83, Al-Mutaffifin, que es una sura, un capítulo revelado en la Meca. Hay discusión si en la Meca o en Medina, pero bueno, tiene la forma de los capítulos de la Meca y que cuenta con 36 versículos. Así que vamos a comenzar comentando cuál es el contenido de esta sura, de este capítulo, Al-Mutaffifin, que lo traducen como los que merman, o los mermadores también se puede decir, no sé si existe esa palabra, si es correcta, los que merman, a ver, aquí como los defraudadores. Está bien, los defraudadores en algún punto tiene sentido también. Es una forma de defraudar, ¿no? Dar menos, digamos. Ahora vamos a ver por qué y a quién se refieren, ¿no? Para que entendamos bien el título. Y bueno, como dijimos, hay discrepancia en si es revelada en la Meca o en Medina, que fue que por el contexto de lo que habla y justamente porque se refiere a los comerciantes, y cuando el profeta llega a Medina se encuentra con una situación especial entre los comerciantes de Medina. La gente de Medina se dedicaba principalmente al comercio, y bueno, tenían ciertos vicios como comerciantes, entonces por eso también, y algunas aleyas aparentemente fueron reveladas haciendo alusión a estos comerciantes de Medina. Entonces está esa discusión si se reveló en Medina o si se reveló en la Meca. Pero si uno ve el aspecto general que tiene la sura, uno puede compararla con las que ya hemos visto anteriormente que han sido reveladas en la Meca. Muy bien, entonces aquí va a tratar de algunos temas. Esta sura principalmente va a hacer una advertencia muy dura a aquellos que merman cuando dan, es decir, en las transacciones, a aquellos que dan menos mercadería, a aquellos que, por ejemplo, cuando compran exigen hasta el último gramo, pero cuando venden tratan siempre de quedarse con algo, digamos, en las transacciones siempre existe esto, ¿no? Y sobre todo cuando las personas se dedican al comercio y no tienen la guía de Dios, realmente pueden llegar a ser pecados muy grandes. ¿Por qué? Porque se vuelve, además de que el hombre piensa que tiene una ganancia de más, al quedarse con un poquito de cada uno, de cada cliente, realmente se vuelve un vicio esto, porque entonces la persona va viendo el dinero, digamos, va viendo más dinero, más dinero, más dinero que viene, digamos, en forma ilícita y que no le trae ninguna pérdida, sino que al contrario, aparentemente, pero bueno, después a estas personas generalmente les pasa siempre algo y ahí se compensa la balanza, digamos. Por un lado se quedan con lo que no les corresponde y por el otro lado vienen ciertas desgracias que a veces les duelen el bolsillo. Esto es algo que no falla, ¿eh? Muy bien. Entonces, también
otro de los temas que toca este capítulo, esta sura, es justamente de que las personas que no toman conciencia de la existencia del Yaumul Qiyamah, del día del juicio, del día de la resurrección, entonces caen en los grandes pecados. Si la persona reflexionase, inclusive las personas creyentes, porque ya lo vamos a ver aquí como viene en la sura, no las personas que tienen duda, sino las personas que conocen que existe un día del juicio, a veces por no reflexionar en él, por tener cierta conjetura. Sabemos que la conjetura no es igual a la duda, o sea, tiene cierto grado digamos, de conocimiento mayor a la duda, pero sin embargo esa falta de reflexión, de pensar y de tener presente el Yawm al-Qiyamah hace que la persona cometa los grandes pecados, ¿no? Por eso la cuestión, sobre todo con la balanza, que si un comerciante ve que una vez le salió bien la trampa, ya le toma el gusto y lo va a hacer 2, 3, 4, 10, 100, 500 veces, y entonces a cuánta gente le está tomando parte de su alimentación o de sus ganancias, lo que fuera, ¿no? Es decir, uno está realmente metiendo la mano en el bolsillo de otra persona cuando lo está estafando, y bueno, esto lo hace caer al hombre en los grandes pecados. De hecho, el mermar es uno de los grandes pecados, ya lo vamos a ver. Muy bien. Otro punto que trata es cuál va a ser el destino de aquellos que son pecadores y que, digamos, son personas de mal comportamiento. Pero qué es lo que pasa a la vez con los creyentes, también va a hablar de eso. Y la burla de los incrédulos y qué es lo que esos mismos que se burlan de los creyentes van a tener y van a ver el día del juicio. Estos son los temas más o menos que trata esta sura. Y según los dichos, acá tenemos una narración del profeta Muhammad, alayhi salatu wassalamu ala alih, que dice sobre el mérito de la lectura de esta sura, que quien recite la sura al-Mutaffifin, Dios lo saciará con un agua especial, una bebida purificada del paraíso. Y el Imam Sadiq alayhi salam dice que quien la recite en las oraciones obligatorias, entonces Dios lo salvará del castigo infernal. Y dice que esa persona no va a ser vista por el infierno, ni va a ver la persona al infierno, es decir, va a quedar totalmente salvado del infierno. Pero claro, siempre lo aclaramos, y más en este caso que habla de algo que toca directamente a muchas personas, es quien cumple con el contenido de la sura. Entonces, la sura comienza Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios el graciabilísimo, el misericordiosísimo, haciendo esta advertencia, dice Wailun lil mutaffifin. Cuidado, guay, de los, podemos decir, defraudadores, mermadores. Dice que cuando otros les miden, ¿sí? la porción, digamos, entonces ellos exigen una medida exacta, ¿sí? Ahí no aceptan que la otra persona, que le falta un poquito, que lo que fuere. Si le falta un poquito, que cobre menos, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Cuando ellos miden o pesan para los demás, ¿qué hacen? Merman lo que van a entregar. Entonces, en este sentido, son muy injustos. Se pretenden que sean justos hasta el último gramo con ellos, pero cuando es al revés, no quieren que sea así. Y entonces dice que ¿acaso no piensan en que van a ser resucitados? Es decir, no toman en cuenta, ¿alá yadhunnu ulaika annahum mab'uthun? No es que no tienen en cuenta que existe un día del juicio, que van a retornar, que van a tener que dar explicación de lo que hacían. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin.
en un día en donde se levantará la gente, o digamos, podemos decir en otros, comparecer, ¿no? Levantarse en ese sentido, para comparecer ante el Señor del universo. Es decir, que si Dios Todopoderoso es el Señor del universo, entonces a Él, que no merma en nada lo que da siempre en la medida justa, que crea en la medida justa, que para todo tiene una medida, como dice en el Sagrado Corán, entonces estos mutafifín, digamos, estos mermadores, van en contra de lo que Allah subhanahu wa ta'ala siempre enseña al ser humano. Y como Dios enseña al ser humano y educa al ser humano a través de la creación, de las leyes que establece, etc. Muy bien. Y hay un relato que dicen que el profeta Muhammad, cuando llegó a Medina, claro, se encuentra con un panorama, ¿no? Se encuentra, es decir, Allah, como siempre lo decimos, envía a sus mensajeros, a sus profetas, con las gentes que más necesitan de un profeta. Y los que más necesitan los profetas son los que peor están, digamos. No los que mejor están, no los que más cerca de Dios están, sino los más desviados, los que tienen una cultura o un comportamiento social alterado, ¿sí? Alejado de lo que es correcto. Entonces, en este sentido, el profeta del Islam que llega a la Meca también es el profeta para la gente de Medina, se presenta en Medina y cuando llega a Medina ve que sí, que estos digamos, ciudadanos de Medina tenían una costumbre. Primero, que la gran mayoría se dedicaba al comercio, y segundo, que ellos tenían estas costumbres, ¿no? Tenían la costumbre de, cuando eran compradores muy rígidos, muy duros, pero cuando vendían, ahí ya tenían muy malas costumbres, y que la mayoría de las transacciones que ellos realizaban terminaban siendo ilícitas islámicamente, ¿no? O sea, hoy, supongamos, hoy es muy importante para aquel que se quiera dedicar al comercio, para aquel que se quiera dedicar, perdón, a la compra o venta de productos, o de lo que fuere, estudiar las normas islámicas, estudiar las leyes islámicas, estudiar el fiqh del comercio, del muamalat, digamos, es muy importante. ¿Por qué? Porque hay negocios, hay transacciones que se vuelven ilícitas y que el dinero que dejen esas transacciones también es ilícito. Por lo tanto, si se compra una casa con dinero ilícito y se reza allí, el rezo es inválido. La ropa, si se pone una ropa que se adquirió con dinero ilícito, lo mismo. O sea, tenemos grandes problemas después, ¿sí? Por eso puede afectar mucho a la situación que tenga la persona en el Yawm al-Qiyamah, en el día del juicio. Muy bien, entonces, como el profeta se encuentra con esta situación en Medina, los comerciantes eran bastante bravos, parece, bastante... tenían esta costumbre, digamos, de estafar a los demás, de entregar de menos, de pesar en la balanza mal, de utilizar medidas que no eran correctas. Entonces el profeta les advirtió y les recitó estas aleyas, y luego dijo Hamsun bi Hamsen, 5 a las que hay 5. Y le pide explicación de qué quiere decir esto. Entonces el profeta dijo: 1. No hubo pueblo que rompiera el pacto con Dios sin que Él hiciera prevalecer a sus enemigos. Ninguna comunidad abandonó las sentencias divinas, o sea, la orden de Dios o las órdenes de Dios, sin que aumentara su pobreza. Ningún pueblo se corrompió sin que se incrementara la tasa de mortalidad. Ningún pueblo mermó defraudando en el peso a los demás sin que se viera malograda su cosecha o los azotara la sequía.
y ningún pueblo abandonó el zakat, es decir, el impuesto caritativo, sin que decreciera la medida de la lluvia. Por lo tanto, nosotros podemos ver que para este mal comportamiento, que significa mermar o defraudar en el peso, ¿sí?, cuando uno va a entregar mercaderías, etcétera, en el comercio y en las transacciones, esto va a significar una desgracia económica para la persona. Como dice aquí, viene una tormenta, malogra la cosecha, viene un ladrón, se roba algo de la caja fuerte, no sé lo que fuere, una desgracia, necesita una operación, pagar una gran suma de dinero, choca el automóvil, se le rompe, debe comprar otro, no sé lo que fuere. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado. El imam Ali alayhi salam decía que un alfiler, digamos, un palito, cualquier cosa, hay en el hadith nombra algo, yo ahora no recuerdo si era algo ínfimo, digamos, que entra a una casa sin ser lícito, dice, destruye toda la casa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces, bueno, el profeta les advierte. Y hay un relato también que dicen que puntualmente había un hombre que llamaba Abu Juhayna, en Medina, era de los habitantes de Medina. ¿Y qué hacía este Abu Juhayna? Dice, tenía 2 cuencos, ¿no?, para comprar, digamos, y vender los granos. Entonces, cuando él iba a comprar, él llevaba un cuenco más grande, y cuando él tenía que vender eso, utilizaba el cuenco más pequeño, ¿no?, como una medida, digamos, pero estafaba en la medida. Entonces, esta sura, dicen, fue revelada como una advertencia para él principalmente y para los que actuaban según él. Entonces dice, Wailul lil mutaffifin. Y esto significa no solamente las personas que son injustas y tiranas con el peso de lo que van a comprar o vender. Es un poquito más amplio. Aquí el término mutaffifin viene de la raíz tatfif, ¿sí? Y esto deriva de taf. Y taf significa el borde, ¿sí? El borde o la orilla de algo. Dicen, le llaman Karbala, dicen que el valle de Taf, porque justo está, digamos, a orillas del Éufrates. Y entonces dicen que luego utilizaron este término tatfif como una cantidad ínfima. Es decir, un poco, ¿no?, un poquito, pero claro, ese poquito que se escatima, ese poquito que se merma, en muchos clientes termina siendo mucho más. Por ejemplo, no sé, vamos a suponer que el vendedor tiene que vender, no sé, por día 50 cuencos de lentejas. Entonces a todos le saca un poquitito, un puñadito, y lo va poniendo en otro cuenco. Claro, al final del día tiene un cuenco de todo lo que robó, que después lo vende y es una ganancia limpia para él supuestamente. Pero claro, este tipo de cosas que hace la gente deben entender que es pérdida, absolutamente pérdida. Dice wailul lil mutaffifin, y esta palabra wail, que a veces en español la tenemos guay, ¿sí? Uno cuando dice guay es como cuidadito, pobrecito de estos, por cómo van a terminar. Dice, la palabra wail significa tristeza, dolor, maldad, un castigo, es una advertencia, hoy se usa como una advertencia. Es como decir guay, pobrecito, cómo terminar, guay de ti. Entonces, el Imam Sadek dice, una comunidad que se le hace crédulos. Cuidado. ¿Sí? Cada vez que el Corán dice wail de alguien o de una comunidad es una persona o una comunidad que está desgraciada. Ha perdido la gracia divina y se considera kafir.
Muy bien, entonces habíamos visto que comienza diciendo Wailul lil mutaffifin y en la siguiente ella, esta que dice Alladina idaktalu ala nasi yastawfun, aquellos que cuando les miden a los otros piden una medida exacta. Yastawfun significa que no tienen que dar ni más ni menos de lo que corresponde, ¿sí? Entonces, son así. En ese sentido, como comprador, quiere que le den 1 kilo y es 1 kilo. Y no quiere que le den ni un poco más y sé que se lo cobren, ni menos y que no se lo cobren. Quieren la medida justa. Pero, claro, ¿qué significa? Significa que ellos quieren de esa medida, exigen por lo que pagan, pero cuando después lo van a revender, ahí merma. Y ahí es donde hacen su gran pecado. Porque uno puede decir, por ejemplo, que una persona, si cuando está comprando quiere ser muy meticuloso y exigir que se le dé el peso justo, eso no es reprochable para nada. Pero si después, con los demás, cuando él está en el lugar del vendedor, ¿sí? Entonces merma los artículos, bueno, ya eso merece un gran reproche. Y esto sucede, por ejemplo, no solamente en las transacciones de este tipo. Hay gente, por ejemplo, que cuando se les debe dinero o cuando se les tiene que pagar por algo, también andan molestando a la persona que les debe dinero y le exigen que le pague a término, que le pague lo que corresponde, que no le dé menos, no le importa si la persona está pasando por un mal momento económico, lo que fuera, le insiste, hasta que le cobra, pero ellos cuando tienen una deuda, a veces pueden pasar meses, años y no la pagan, ¿sí? Se hacen los tontos. Esto también entra en mutafifi. Cuidado con eso. Entonces, a veces, lamentablemente, el musulmán también puede caer en estas cosas. O, por ejemplo, esos musulmanes que a veces contratan personas. A mí yo me asombro mucho, ¿no? Porque a veces veo personas que son personas que rezan, que cumplen con el din, que ayunan, que hacen esto, lo otro, pero cuando como comerciantes o como empleadores a veces dejan mucho que desear y cometen grandes pecados. Que claro, siempre hay gente que trata de buscarle la vuelta, ¿no? Agarran el libro de Sharia, agarran el libro de jurisprudencia y lo dan vuelta por un lado para el otro y lo revisan de atrás para adelante y lo ponen así para ver cómo pueden encontrar una ley que diga que lo que ellos hacen no es haram. Entonces después vienen, mira, no es haram. Pero, hermano, por favor, por ejemplo, exigen a los empleados a trabajar tantas horas y de una forma correcta y que esto y que lo otro y que no falta ni que... Pero cuando hay que pagarles, se olvidan del hadith del profeta, alayhi salatu wasalamu ala ali, que dice, páguenle al trabajador antes de que se limpie el sudor de su frente. Eso también es una forma de mermar. Y mermar la empatía también que hay que tener con los trabajadores. Y además que es cuando se está tomando el derecho de las personas, eso es haram. Y eso tiene un gran peso y un gran castigo. Entonces, realmente a veces es asombroso el comportamiento. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ser creyente y pretender ser como de Ahlul Bayt, que hay gente que también siempre parece como que tiene ese derecho a juzgar a los demás, a mirar lo que hace uno el otro. Entonces, si uno quiere ser realmente así, primero que Ahlul Bayt no juzgaba a nadie ni andaba mirando lo que hacía uno y otro, ¿no? Pero quiero decir, si hay personas que quieren llevar la religión y sentirse perfectos e inmaculados, bueno, hay que empezar por este tema, el comportamiento hacia los demás, el comportamiento en el comercio, el comportamiento en las relaciones eh, que tienen que ver con lo económico y con lo, digamos, con las transacciones.
y sobre todo con la relación con el obrero, el empleador, mucho cuidado, mucho cuidado. Según la narración, el profeta besó solamente 2 manos, la mano de su hija Fátima, alayha salam, y la mano de un trabajador que cuando el profeta llegó a un lugar, todos venían a saludar al profeta, a darle la mano, a besarlo. Y un hombre se quedó apartado y el profeta lo notó y le preguntó, ¿por qué no te acercaste a saludarme? Y el hombre le muestra las manos, que estaban llenas de callos y sucias de tanto trabajar. Tenía las manos destruidas por su trabajo y el profeta besó las manos de este hombre, que era un trabajador, y juró que esa mano nunca se iba a quemar en el fuego. Entonces, cuidado cómo tratamos a los trabajadores, cuidado con lo que hacemos con nuestra relación para con los demás. El Islam no es un disfraz para que todos vean y digan, qué bien, qué buen musulmán, no, no. El Islam es comportamiento, el Islam es empatía, el Islam es buen trato, el Islam es justificar al otro, el Islam es buscar 70 excusas cuando ves que tu hermano musulmán se equivocó en algo. Es otra cosa el Islam que lo que entienden algunos. Muy bien. Entonces el Corán dice que no piensan, ¿acaso no piensan, eh, no reflexionan en el Yawmul Qiyamah? Habíamos leído la de ella. Aquí está. Alá yadunnu ulaika annahum mab'uthun li'awmin 'azim. ¿Acaso no piensan, no reflexionan? Y esta palabra que utiliza yadunnu viene de dan. Sabemos dan, a ver cómo lo traducen ahí, cómo piensan también. ¿Acaso no piensan que serán resucitados, que volverán? Claro, esta palabra, o dan, ¿sí? O yadun no viene de dan, su raíz es dan. Y esto significa aquí, dice que significa pensar con certeza. O dan es lo que se llama lo dije hace un rato, ahora me olvidé la palabra. Nosotros tenemos el shak, que es la duda, y el dan, que es la conjetura. Es decir, la persona está cerca del yaqín, digamos, de la certeza. Está más cerca de la certeza que de la duda, ¿sí? Entonces, claro, si tuvieran certeza real, no hacen estas cosas, pero son gente que no desconocen el Yawmul Qiyamah. O sea, aquí está hablando también, se puede decir, a quienes han aceptado el Islam y, en este sentido, conocen el día del juicio, conocen la existencia del Yawmul Qiyamah. Le está hablando a los musulmanes de hoy en día, que pueden llegar a tener, por ejemplo, este mal comportamiento en cuanto al comercio. Entonces, aquí Amir al-Mu'minin explica, dice que este versículo dice de alguna manera, ¿acaso no se cercioraron de que ustedes mismos van a ser resucitados? Y que cuando el noble Corán usa esta palabra para la resurrección, entonces significa certeza. Es decir, que la persona conoce, sabe. Entonces, al saber, al conocer, no puede decir que yo no sabía que había un día del juicio, yo no sabía que tenía que comparecer ante Rabbal Alamin, ante el Señor de los mundos. ¿Sí? Yo pensaba que podía hacer estas cosas en el comercio. No, señor. No, señor. Porque incluso el sentido común nos dice, ya si una persona no conoce la fe islámica, no conoce lo que dice el Corán, el mismo sentido común le dice que está robando, ¿sí? Cuando tiene este comportamiento. Entonces, más todavía una persona que conoce y que sabe de Yom al-Qiyamah, entonces no tiene excusa alguna. Muy bien. También dice que aquí Dan es el nombre del estado que se produce en el pensamiento humano ante la existencia de evidencias y pruebas. ¿Mm? Entonces, la persona conoce, sabe,
y sabe que al haber un día del juicio y esto, digamos, ser contrario a, a lo bueno y a lo, digamos, a algo que nos hace sentir orgullosos el día del juicio, sino todo lo contrario, entonces el ser humano debe alejarse. Muy bien. Y por último, lo que significa la merma, digamos, o lo que es defraudar. El defraudar, la merma en cuanto a las cuestiones económicas, es uno de los factores de corrupción en la tierra, ¿sí? Y Dios maldice a quienes corrompen en la tierra. Y si hoy vemos, por ejemplo, todo este sistema económico en el que mm, todo Occidente y parte del mundo islámico inclusive está sometido a a a un sistema económico que es voraz totalmente y que se basa justamente en la usura y en la merma también. Ellos para pedir y para dar, digamos, préstamos, están mandados a hacer, porque dan un poquito y ellos quieren mucho y lo quieren a su tiempo y hacen caer naciones y hacen caer gobiernos, pero ellos nunca van a llevarla de perder, ¿sí? Entonces, por eso es parte de lo que es la corrupción en la tierra, el fasad en la tierra. Yufsiduna fil ard, los que corrompen en la tierra, son los que merman, ¿sí? Los que merman en la balanza. No, no lo veamos solamente como un pequeño comerciante, como el hombre que tiene la verdulería en la esquina, que a veces le pedimos un kilo de banana, nos da 900 gramos y nos cobra un kilo. No, ese también. Pero después hay otros que ya no, no son 900 gramos de banana, ¿no? Son miles y miles de dólares y que le van también tomando un poquito a cada persona, un poquito a cada uno, y van robando, y van creando un sistema que corrompe totalmente a la humanidad, y luego todo desemboca en personas que mueren de hambre, niños que no tienen para comer, niños que no tienen para abrigarse, que no tienen zapatillas. Por eso todo hace parte al sistema. Nosotros no tenemos que pensar que nuestro pecado chiquitito nos afecta a nosotros nada más. Entra en un sistema de corrupción. Y todo ese sistema de corrupción se hace más fuerte y más grande cuanto más personas participen de él. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Cada día que nos levantamos podemos tropezar 10, 15 veces y caer en pecados gravísimos y a veces ni nos damos cuenta. Todo hay que analizarlo, todo hay que verlo. Muy bien. El Corán, bueno, habla de la balanza, habla de la medida, Surat Ar-Rahman, por ejemplo. Habla de establecer la balanza con la justicia, de no defraudar en el peso. Insiste mucho el Sagrado Corán en esto, y es justamente por eso, es justamente porque toda esta cuestión digamos, del peso, de ser justos en el comercio, tiene que ver con el comportamiento. El comerciante está en una situación de poder, ¿sí? El vendedor, que es el dueño de la balanza, que puede hacer con la balanza lo que quiera, puede desestabilizarla de alguna forma, lo que fuera, digamos, tiene cierta situación de poder sobre el comprador. Entonces, si es una persona creyente realmente, no va a abusar de ese poder que tiene, sino todo lo contrario, o sea, el hombre va a tratar de, por eso en el comercio islámico es de las cosas necesarias para que se establezca una buena relación, una buena transacción, que sea de día o que haya luz para ver el producto, que se pese correctamente, que se cobre el peso que es correcto, que se hable de todos los defectos que pueda tener lo que se está vendiendo, que se lo muestre claramente, que no se le oculte nada, no se le mienta nada, que se conteste a todas las preguntas, que el precio que se le ponga sea adecuado, que no se especule con la falta, por ejemplo, de artículos, entonces la persona los guarda para cuando falten y los cobra más caro. Todo eso es ilícito, es haram y es una forma de corromper la tierra.
Muy bien, queridos hermanos, por hoy no los quiero cansar más. Hemos llegado hasta la ley número 6. Vamos a llegar hasta aquí nomás hoy y vamos a continuar, inshallah. Esta sura va a ser un poquito larga y la vamos a ir masticando de a poco. Pero hasta acá esta parte, que es muy importante, es importantísima para mí, porque primero es el título de la sura, Al-Mutaffifin, y segundo tiene que ver con una cuestión que tiene que ver con nosotros, o sea, con cualquiera de nosotros que pueda hacer comercio. Aclaración también muy importante, es mustahab hacer comercio. Ser comerciante es mustahab, no tiene nada de malo ser comerciante, el profeta era comerciante, Jadilla era comerciante, pero lo que tiene y va a ampliar va a ampliarla de buena manera, ¿no? Esos bienes, digamos, esas ganancias que tiene el comercio, es el comercio lícito, el comercio correcto, del comerciante que no está buscando la trampa en el librito de leyes prácticas para ver qué puede hacer y qué no. No, del que realmente entrega de más. Esto también es mustahab, dar un poquito de más cuando uno vende, ¿sí? El que muestra bien las cosas, el que las tiene, el que vende lo que es correcto. No vende algo que está vencido, por ejemplo, un yogur o una fruta, cualquier cosa que ya esté podrido, vencido, porque a él le están dando un billete que sirve todavía. Entonces hay una relación, yo no sé si de los que están viendo alguno es comerciante, pero inshallah que si lo son, tengan mucho cuidado y sigan leyendo y sobre esta sura y sigan viendo la próxima clase que vamos a hablar un poquito más del tema, y después ya entramos en otro tema que entra la sura, porque realmente es muy, muy, muy importante y muy beneficioso estudiar las leyes islámicas que tienen que ver con el comercio. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, que Dios los ilumine, que Dios los bendiga mucho, inshallah, y que todo lo que, digamos, puedan obtener sea lícito, que sus estómagos dejen entrar solamente lo lícito. Una pequeña historia. Hay un hombre que la voy a contar muy, muy rápido, muy por encima, para que vean lo que es comer halal, ¿sí? Que el bocado sea halal. Es una historia muy famosa de un hombre que fue el padre de una persona muy famosa también, y era un hombre que siempre comía lo lícito, se cuidaba mucho de lo que comía, y un día estaba en un campo, tenía hambre, y ve que flotando en el río pasa una manzana muy linda, muy roja. Bueno, la tomó y la comió. Y cuando la comió, pensó, dice, ¿y esta manzana de dónde cayó? ¿Acaso tiene dueño? Y si tiene dueño, ¿es lícito lo que comí o es ilícito? Entonces el hombre, ¿qué hizo? Se fue caminando desde un pueblo hasta otro, bordeando el río, buscando a ver de qué campo pudo haber caído esa manzana a ese lugar. Y caminó kilómetros y kilómetros hasta que vio una finca en donde había manzanas. Entró, se golpeó la puerta, viene el dueño de la finca y le muestra, le dice, esta manzana puede ser que es de aquí, yo la comí, nunca comí algo que era haram, yo me abstengo totalmente de comer lo que es ilícito y necesito, dice, el permiso de usted que me lo haga halal lo que comí para no tener problemas en el Yawm al-Qiyamah, porque yo no quiero que haya fuego en mi estómago. Era una manzana que encontró. Y el dueño de la finca le dijo, efectivamente, esa manzana es mía, pero yo te voy a perdonar, digamos, te lo voy a hacer halal, te lo voy a hacer lícito, con una condición. Vio que era un joven muy puro, muy creyente, ¿no? Imagínense, ¿quién va a estar kilómetros y kilómetros buscando al dueño de una manzana que uno se comió ya casi por la mitad para ver si la hace lícito o no? Una persona tiene que ser que tenga mucha conciencia de lo que hace y de lo que mete en su estómago. Entonces, el hombre le dice, yo te voy a perdonar, dice, y te lo voy a hacer lícita con una condición. Dice, bueno, ¿cuál es la condición? Mira, yo tengo una hija, dice, no puede ver, no puede escuchar y no puede hablar. Si vos te casás con ella, dice, te hago lícita esta manzana que comí.
Subhanallah. Y el hombre pensó, y se pensó en un momento, dice, bueno, ¿qué hago? Si acá un casamiento, ya Allah, con una mujer que tantos problemas tiene. Dice, bueno, pero yo con esto soluciono mi problema de haber comido algo sin permiso y que no va a ser lícito en mi estómago y que voy a tener un problema en Yom Al-Qiyama, así que acepto, me caso. Subhanallah, un creyente de primer nivel. Entonces, bueno, le dice, bueno, ahora te voy a presentar a la que va a ser tu esposa. Dice, cuando la veas, por favor, tu reacción que no la haga sentir mal. Y bueno, lo hace pasar a una habitación y había una mujer de espalda y la llama el padre, entonces ella se da vuelta. Y él ve que cuando la llama el padre, ella se dio vuelta, escuchaba y lo mira a él y él saluda y ella le contesta el saludo y cuando se está dando vuelta ve que es una mujer muy bella, hermosísima y que además lo podía mirar, le contesta el saludo, se quedó el hombre, se quedó congelado por la belleza de esta mujer. Entonces le dice al padre, le dice, vos me dijiste que era sorda, ciega, muda, no podía ver, no podía hablar, no podía escuchar. Y el padre le dice, efectivamente, no te mentí. Dice, ella no mira lo que es haram, no escucha lo que es haram, no dice lo que es haram. O sea, es muda para los harames, ciega para los haram. Y bueno, los unió, consiguió el hombre un joven muy creyente para su hija, sin dudar los casó, y del fruto de esa relación, uno de los grandes sabios y fundadores del Hausa en Irán resultó ser el hijo. Así que, así como uno debe cuidarse en lo que merma, también debe cuidarse en el resultado. Si uno merma algo, si uno le está defraudando en algo, es el resultado, digamos, la ganancia con la que va a comprar ese alimento que va a llevar a su estómago, ¿qué va a llevar a su estómago? Tener mucho cuidado, muchísimo cuidado y, por supuesto, también cuidarse de todos los demás pecados, ¿no? Inshallah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Que Dios los bendiga mucho.